En esta presentación veremos cuáles son los supuestos teóricos del análisis de regresión lineal, cómo identificar si nuestros modelos de regresión los cumplen y qué hacer cuando encontramos problemas, qué soluciones adoptar cuando nuestros modelos de regresión no cumplen con los supuestos teóricos que deberían cumplir. En primer lugar, recordemos el concepto de el error o los residuos de un modelo de regresión lineal. Los residuales o residuos de un modelo de regresión son la diferencia entre el valor observado de la variable dependiente y el valor esperado de la misma, que se calcula mediante la ecuación de regresión. Es decir, nuestro valor esperado es el producto de nuestra ecuación de regresión y el error es la diferencia entre ese valor estimado con nuestra ecuación de regresión y el valor que estamos observando de nuestra variable dependiente. Los modelos de regresión lineal tienen cuatro supuestos básicos. La regresión lineal asume que los datos deben cumplir esos supuestos que se verifican analizando el patrón de distribución de los residuos. El primer supuesto es el de la linealidad, es decir, que la relación entre la variable dependiente y la variable independiente x debe ser lineal. Como se observa en el gráfico que aparece a continuación, en el primer gráfico tenemos un modelo que cumple este supuesto lineal. En el segundo caso tenemos una relación entre dos variables, pero que no es una relación lineal. Entonces, si la relación entre las dos variables que estamos analizando en un modelo de regresión no cumple este supuesto de linealidad, vamos a tener problemas. El siguiente supuesto es el de la normalidad de los residuos. Los residuos deben tener una distribución normal. Es decir, no debe haber residuos mayores o menores o un patrón desigual de la distribución de los residuos en distintos valores estimados de nuestra variable dependiente. El tercer supuesto es de la homogeneidad de la varianza de los residuos. Los residuos deben tener una varianza constante. Y el cuarto supuesto es de la independencia de los residuos, es decir, los residuos deben ser independientes los unos de los otros, no deben estar correlacionados entre sí. Esto significa que el error que cometemos al estimar un caso en nuestro modelo de regresión no debe estar asociado con el error de estimar otro caso del mismo modelo de regresión. En el siguiente gráfico vemos algunos de las distribuciones de los residuos que podemos encontrar. Para eso se utiliza lo que se llama gráficos de residuos, que vamos a ver con más detalle adelante. En el gráfico de residuos, en el eje horizontal, se ponen los valores esperados de nuestra variable dependiente. Cuáles son los valores que calcula nuestro modelo de regresión. Y en el eje vertical se ponen los residuos. Entonces, un modelo de regresión que no presente mayores problemas debe verse como esta figura que estamos señalando. Es decir, el patrón de distribución de los residuos debe ser aleatorio, debe ser una especie de nube que no presenta ningún patrón en particular. Cuando tenemos problemas de no linealidad, los residuos van a presentar un patrón que no es aleatorio. Esto es lo que observamos en el gráfico, en el primer gráfico de abajo. Acá observamos que los residuos varían, cambian de distribución, ¿no? Los residuos cambian de distribución en distintos valores pronosticados de nuestra variable dependiente. Esto es lo que no debemos encontrar en un análisis de regresión. Esto implica que la relación entre las dos variables que estamos analizando no es una relación lineal. Otro ejemplo es cuando la varianza de los residuos no es constante, es decir, que se viola el supuesto de homogeneidad de la varianza. Eso implica que nuestro modelo tiene un problema que se llama de heterosquedasticidad, es decir, de varianzas heterogéneas de los residuos. Como hemos dicho, en el eje vertical se ponen los residuos y en el eje horizontal se ponen los valores pronosticados de I. Y acá observamos que conforme nos vamos hacia valores más grandes de
nuestra variable independiente, es decir, conforme pronosticamos valores más importantes de I, la dispersión de los residuos se hace cada vez mayor, se va ampliando la dispersión. Esto es una varianza no homogénea. La varianza de los residuos debería ser como el primer factor, perdón, como el primer gráfico. Cuando encontramos una dispersión no homogénea de los residuos en distintos valores pronosticados de I, estamos frente a una violación del supuesto de homogeneidad de la varianza que se llama un problema de heteroesquidasticidad. Y en el cuarto gráfico lo que observamos son los dos problemas, una asociación no lineal y una varianza también no homogénea. En los casos de valores pronosticados más bajos encontramos una mayor varianza de los residuos están más dispersos en torno al eje vertical, ¿no? En torno a este eje, la dispersión de los residuos se ve en el eje vertical, y conforme nos alejamos de los valores pronosticados de I hacia valores más altos, la varianza disminuye, pero el patrón de los residuos muestra una forma no lineal. ¿Qué problemas plantea la violación de los supuestos? Es necesario identificar si los supuestos de regresión se cumplen, ya que los problemas potenciales que pueden aparecer son los siguientes. En primer lugar, la no linealidad de la relación entre las variables, es decir, nuestras variables no tienen una relación lineal, por lo tanto difícilmente pueden ser representadas por un modelo lineal. El segundo problema que hemos mencionado es el de la heteroesquidasticidad, es decir, que los errores, la distribución de los errores no es constante dependiendo de los valores pronosticados de I. Otro problema puede ser la presencia de valores influyentes en los datos, que pueden ser outliers o valores atípicos en la variable dependiente, es decir, valores muy raros en la variable I, valores muy atípicos, ya sean muy altos o muy bajos, o puntos con alto efecto de palanca, valores extremos en nuestra variable independiente. El cuarto problema es un problema que se llama de autocorrelación. Eso quiere decir que los valores de I en un caso están relacionados con los valores de I de otro caso. Esto puede deberse a un problema que se llama de autocorrelación temporal o de autocorrelación espacial. La autocorrelación temporal significa que los valores de mi variable dependiente en un momento del tiempo, por ejemplo en el momento t1, están relacionados o influyen con los valores de la misma variable en un momento siguiente, puede ser el momento t2. Esto es típico cuando, por ejemplo, suceden problemas como la inflación, es decir, el precio de un producto en el mes 1 influye en el precio que ese producto va a tener en el siguiente mes. Cuando eso ocurre, estamos hablando de un problema de autocorrelación temporal que es típico de problemas con series de tiempo, es decir, cuando analizamos valores de I a lo largo del tiempo. Otro problema de correlación suele suceder cuando hay casos cercanos o vecinos espacialmente, se llama la autocorrelación espacial. El caso típico es, por ejemplo, cuando un valor de una variable dependiente afecta a la misma variable en un caso que es vecino cercano. Esto suele suceder, por ejemplo, cuando se hacen investigaciones en temas agrarios, como por ejemplo estimar la tasa de adopción de innovaciones tecnológicas en un fondo agropecuario. La adopción o no de innovaciones tecnológicas en un fondo agropecuario puede afectar que fondos vecinos también decidan adoptar esas innovaciones, no porque ha intervenido otra variable independiente, sino porque en otro caso, la variable dependiente ha cambiado de valor. Lo mismo puede suceder en el caso de tasas de criminalidad en barrios de Lima. Es decir, si una manzana o un barrio tiene una importante tasa de delincuencia, esa misma tasa de delincuencia puede afectar la tasa de delincuencia del barrio vecino. Entonces es la misma variable de análisis que está asociada con valores de esa variable, pero en casos vecinos, ya sea en el tiempo o en el espacio. Ese problema se llama problema de autocorrelación. ¿Qué pasa si estos
supuestos se violan, si aparecen estos problemas. Si aparecen algunos de estos problemas en forma seria, pueden sesgar los estimados de los coeficientes de regresión. ¿Qué significa que los sesgan? Significan que nuestros coeficientes de regresión B o R cuadrado pueden estar mal estimados y por lo tanto los coeficientes de regresión pueden darnos una idea equivocada del efecto que tiene una variable X en una variable Y. Para diagnosticar los supuestos del análisis de regresión, se utiliza un conjunto de gráficos que se llaman gráficos de residuales. Para verificar el supuesto de linealidad se hace un gráfico de residuos versus los valores esperados de I. Para verificar el supuesto de normalidad se hace un gráfico de los residuos versus la distribución normal esperada de los mismos, es decir, si los residuos se parecen a lo que debería ser una distribución normal. Para verificar la homocedasticidad se utiliza un gráfico que busca evaluar la dispersión de los residuos a lo largo de los valores esperados de I. Y finalmente, para los valores influyentes se hace un gráfico donde se grafica los residuos versus un indicador de palanca o de efecto que puede tener un caso sobre los coeficientes de regresión. Vamos a ver esto en un ejemplo paso a paso. Para este ejemplo vamos a utilizar los datos de la base de datos DataWorld para el quinquenio 2000-2004 que tiene indicadores sociodemográficos de distintos países del mundo. Y vamos a calcular inicialmente dos modelos de regresión para la variable mortalidad infantil, que será nuestra variable dependiente. Las variables independientes para cada modelo, en este caso son modelos simples, serán en primer lugar el porcentaje de niños vacunados contra la sarampión y el ingreso per cápita del país. Como se observa en los modelos de regresión, en el primer modelo observamos que la tasa de vacunación tiene una relación inversa con la tasa de mortalidad, es decir, por cada incremento de 1% en niños que son vacunados contra el sarampión, se espera que la tasa de mortalidad infantil disminuya en 2.378 niños menos que mueren por cada 1000 nacidos vivos. Y este modelo tiene un ajuste, un R cuadrado de 0.576, que es un ajuste bastante bueno. En el segundo modelo lo que tenemos es que el ingreso per cápita también tiene una relación inversa con la mortalidad infantil, es decir, conforme se incrementa el ingreso per cápita medido en dólares, disminuye la tasa de mortalidad infantil. Por cada dólar de incremento en el ingreso per cápita, se espera que la mortalidad infantil disminuya en 0.001 hijos menos. Y en este caso el R cuadrado es un poco más modesto, es una relación, digamos, medio débil, 0.259. Como se aprecia, ambos coeficientes son estadísticamente significativos, ¿no? Por lo tanto, los modelos están pronosticando que las variables tienen un efecto estadísticamente significativo en nuestra variable dependiente. Pero vamos a analizar si los modelos cumplen con los supuestos del análisis de regresión. Primero veamos si cumplen el supuesto de linealidad. Para eso vamos a graficar los gráficos donde en el eje horizontal están los valores pronosticados de I por nuestro modelo de regresión y en el eje vertical están los errores o los residuos, es decir, la diferencia entre el valor observado de I y el valor esperado de I. Como se observa, el segundo modelo tiene un serio problema de no linealidad. Se observa que hay una especie de L echada en la relación entre los casos, ¿no? En cambio, el primer modelo no presenta tanto estos problemas. La relación parece ser relativamente lineal. Hay algunos casos en los valores más bajos de 50 que pueden tener una relación que no es tan lineal, pero no es un problema tan grave como en el modelo 2. Entonces podemos concluir que el segundo modelo presenta un serio problema de linealidad. Sobre la normalidad, lo que se hace
es graficar los residuos estandarizados. Simplemente se hace una estandarización de los residuos, dividir el residuo observado o el error observado para cada caso sobre el error estándar de los residuos, este, o, eso se pone en el eje vertical. Y en el eje horizontal se pone cuál sería la distribución teórica de los cuantiles, de los estadísticos de posición, que está donde la curva normal está representada por una recta que acá se ve de manera un poco tenue, pero es una recta que aparece de manera diagonal en el gráfico, ¿no? La recta que aparece de manera diagonal en el gráfico representa una distribución normal. Lo que se esperaría debería ser una distribución normal. Entonces, lo que uno debería esperar es que la distribución de los residuos, que son estos puntitos negros, debería acercarse lo más posible a la recta diagonal que aparece en el gráfico, que representa una distribución normal. Como se aprecia, ambos modelos tienen algunos problemas de normalidad. El segundo modelo tiene sobre todo en los casos más altos de valores pronosticados, la distribución deja de ser un poco normal, hay un ligero sesgo positivo. Sin embargo, el segundo modelo es mucho más sesgado, la distribución de los residuos es mucho más sesgada. Esto se puede observar viendo el gráfico de densidad de la distribución de los residuos. El gráfico de densidad de la distribución de los residuos es otra manera de comprobar el supuesto de normalidad. Nos muestra en el primer modelo una distribución más típicamente normal, con una campana donde se concentra la mayoría de casos, y esta pequeña colita que es el sesgo, el ligero sesgo positivo que tiene la distribución, ¿no? Que es estos casos que aparecen arriba en el gráfico donde se hace la distribución de los residuos estandarizados con los cuantiles teóricos de la distribución normal. En cambio, el segundo modelo, acá se nota más claramente que es una distribución con un sesgo positivo mucho más pronunciado. Entonces, nuevamente, nuestra conclusión es que si bien ambos modelos tienen algunos problemas de normalidad, estos problemas son más serios en el segundo caso. El tercer tipo de gráficos es el gráfico que nos permite observar el diagnóstico para la homocedasticidad, o ver si hay algún problema de heteroscedasticidad. Este gráfico implica graficar en el eje horizontal los valores esperados de I, nuevamente, y en el eje vertical la raíz cuadrada de los residuos estandarizados, ¿no? Para que la distribución no sea, la dispersión de los residuos sea más acotada. Lo que se observa es que ambos modelos tienen una distribución relativamente heterogénea de los residuos, ¿no? Lo que deberíamos esperar es que los residuos estén distribuidos más o menos en una especie de caja, ¿no? Acá son sobre todo los valores bajos donde la distribución parece ser relativamente heterogénea, pero no es tanto el problema como en el segundo modelo. En el segundo modelo queda claro que conforme nos vamos a valores esperados de I más altos, la heterogeneidad de los residuos o la dispersión de los residuos se hace mucho más pronunciada, ¿no? Entonces aparece esta especie de triángulo al final de la distribución, al final del gráfico, ¿no? Donde se observa un incremento muy importante de la variación o la varianza de los residuos o la dispersión de los residuos conforme nos aproximamos a valores esperados más altos de la variable dependiente. Entonces acá nuestra conclusión es que el modelo 2 tiene un serio problema de heteroscedasticidad. Y finalmente, el tercer tipo de diagnósticos, el último tipo de diagnósticos que vamos a realizar es el diagnóstico de si existen observaciones o casos influyentes.
Para diagnosticar las observaciones influyentes, los efectos de valores atípicos en nuestra variable dependiente o los efectos de palanca que pueden tener valores de nuestra variable independiente o de nuestras variables independientes en algunos casos, se utiliza un gráfico donde en el eje vertical van a mostrarse los residuos estandarizados. Para ver si existen casos atípicos hay que ver qué tan alejados del el residuo promedio, que siempre va a ser cero, están los casos, el residuo estandarizado cero. Y la idea es que si los casos están alejados a más de 3 desviaciones estándar del residuo promedio, ¿no? Si están por encima de 3 desviaciones estándar o por debajo de 3 desviaciones estándar, son casos bastante atípicos. En estos ejemplos encontramos que no hay muchos casos atípicos, tenemos solamente uno, que es este de acá. Hay un solo país que tiene un error muy atípico en la distribución, ¿no? Entonces acá observamos que no existe tanto problema de valores atípicos en nuestra variable independiente. Lo otro que se analiza acá es cuál es el efecto de palanca. El efecto de palanca se observa en el eje horizontal, donde se grafica el indicador de palanca o leverage en inglés, que pueden tener los valores de los casos en nuestras variables independientes en la recta de regresión. La influencia o leverage mide la proporción de la suma total de cuadrados de la variable dependiente a la cual contribuye el valor en la variable independiente del caso i. Para un modelo simple se calcula con la ecuación que aparece en la diapositiva, ¿no? Los casos que tienen mucha palanca son casos que están muy alejados, son casos que están en el extremo derecho del gráfico, ¿no? Tanto en el modelo 1 como en el modelo 2, son los casos que tienen mucha palanca. Pero esta palanca puede no ser problemática si es que no se combina con casos atípicos de I. Entonces, lo que hay que ver en estos gráficos, el patrón que uno tiene que observar es si encontramos muchos puntos o algunos puntos en los extremos superior o inferior del lado derecho del gráfico, es decir, si encontramos casos en estas áreas que estamos marcando. Si hay muchos casos en las áreas que estamos marcando acá, ¿no? En estos extremos, estos casos pueden generar efectos de palanca o de influencia que sesgan nuestros modelos de regresión. Y como se aprecia en ambos gráficos, los dos modelos no tienen tantos problemas de palanca. Si hubieran problemas de palanca, encontraríamos más casos o más puntitos en estas áreas que hemos señalado en rojo, ¿no? Deberíamos encontrar más casos acá. Si encontramos un patrón donde tenemos varios casos en estas áreas, nuestros modelos tendrían un problema de palanca, cosa que no sucede en estos ejemplos. No sucede en todo caso de manera importante, quizá un poquito en el modelo 2, pero no parece ser un problema demasiado grave, ¿no? Entonces, estas son las herramientas que utilizamos para identificar si hay problemas de palanca.